La tarde del miércoles un placer como siempre acompañarles con una exposición, hay un par de ellas que queremos compartir con ustedes. La primera, la que ayer se inauguraba en la Galería Alfareros, y así vamos a comenzar la tarde, si les parece bien. Enseguida hablamos con Alberto Gómez, que es el director de un documental que tiene muy buena pinta, que está en pleno rodaje y que tiene como protagonista al Centro Andaluz de la Fotografía. Enseguida hablamos sobre el particular. Vamos a esta galería, Juan Domínguez, Brumas Cruzadas, el título de la exposición, el autor nos atiende en unos minutos. Bienvenido, buenas tardes, adelante. Brumas Cruzadas es el título de la exposición que se inaugura esta tarde aquí en la Galería Alfareros, donde nos hemos venido para hablar con el autor de la misma, que no es otro que Juan Antonio Maldonado, a quien con sumo gusto pasamos a saludar. Juan Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Muy bien. Bien. Bueno, vamos a hacer, antes de hablar un poquito de la exposición, trayectoria. Eres del municipio de Vícar, ¿no? Exacto, soy del municipio de Vícar, concretamente de la localidad de La Gangosa. ¿Cuánto tiempo llevas vinculado al mundo de la pintura? Pues yo desde pequeño me recuerdo con un papel y con un lápiz. Lo único que por el trabajo, por los estudios, siempre se ha quedado al margen. Y ahora lo he retomado un poco, aunque sigo trabajando en mi puesto de trabajo. Bueno, creía yo que era la primera vez que exponías en la capital. Son muchísimas las exposiciones que llevas ya a tus espaldas, pero creía que al ser del poniente almeriense, pues te decantabas más por aquella zona, pero creo que en el ESMA, 2 veces creo que ha sido en la Villa Espesa. En la Villa Espesa y ahora aquí, o sea que es la cuarta en Almería capital. Exacto, ¿no? Correcto, así es. Decía que Brumas Cruzadas es el título de la misma. Yo creo que cuando ya estén, que de hecho están viendo las imágenes nuestros espectadores, sacarán sus propias conclusiones del por qué el título, que ya los cuadros dicen por qué se llaman así. Hablan por sí solos los cuadros, por el tema atmosférico que tienen todos, crean una bruma, una niebla, y cada una es particular y diferente, pero todas tienen ese punto de conexión. Aclaramos que acuarelas sobre papel, ¿no? Exacto, todas las acuarelas, las 30 horas que he puestas, están sobre papel de algodón y la técnica es acuarela. ¿Es la única técnica que has conseguido desarrollar a lo largo de tu carrera como pintor? ¿O? No, yo empecé a pintar, como he dicho antes, con un lápiz y con colores, y luego el óleo también. ¿Has tocado el óleo? Sí, el óleo lo he tocado y también tengo bastante horas. Lo que pasa es que por falta de tiempo lo tengo apartado. Creo que llevo 3-4 años sin tocar un pincel. Me comentaba antes la dificultad, pero creo que como todo en la vida es hacerse las cosas, la dificultad que entraña la acuarela, pero me comentabas tan sencillo como que es pillarle el punto, ¿no? Exacto, la acuarela es pillar el punto, más que sobetear o pintar como el óleo, la acuarela es más pensar lo que quieres hacer y luego llevarlo a la práctica. Algunos de los cuadros que estamos viendo aquí, uno me comentabas que lo tenemos aquí en la espalda, me parece, ahora a ver si nos lo puede mostrar nuestro cámara, Javi, me decías que no había nada real, sino que era una invención tuya, no sé si era este o aquel de allí. Exacto. Y que incluso ha tenido 4 antecesores o predecesores hasta que diste con la tecla, ¿no? Así era jugar un poco con el color, con los fundidos, con el agua. Y hice varias pruebas y al final ha quedado esta. Creo que está aceptable en una abstracción, pero si entornas los ojos empezarás a ver un campo, ver árboles, ver la tempestad, incluso el agua caer como cae la lluvia. No es la primera vez que te decantas por el tema de las brumas, porque ya hubo una exposición anterior que tenía cierta conexión con esta, ¿no? Correcto, así fue en enero. Puse en la Biblioteca Villa Espesa de aquí de Almería y ¿Pero en enero de este año? Sí, en enero de... O sea que estamos hablando hace un mes. El 31 de enero desmonté la exposición. Pues entonces menos todavía, porque estamos... Estamos a 18. Hace 2 semanas desmonté la exposición y era también un poco así el tema. De hecho, algunos de los cuadros de la Villa Espesa están aquí. Y la exposición se llamaba Espacios Difusos y bueno, es como la exposición de ahora es como la continuación y la evolución de esa exposición. ¿Por qué te llama tanto la atención las brumas? Pues porque tenía ganas de hacer esa temática, también un poco por jugar con la pintura. Si
No de hacer una acuarela dibujada o perfilada como se suele pintar. La gente cuando empieza a pintar acuarela lo que hace es pintar y punto raya, lo colorea, un poco colorea. Yo quería jugar un poco con eso, con el agua, que chorreara, que se moviera el pigmento. Sí, es muy interesante, muy interesante. Juan Antonio, ya para terminar, ¿cuántas obras tenemos? En total hay 30 obras de distintos formatos, unas un poquito más grandes y otras más pequeñas, pero en total hay unas 30 obras. Ilusionado, entiendo, porque el otro día hablaba con Martime, pintor que hace muy poco ha expuesto aquí, y me hablaba de las dificultades de poder exponer en esta sala, que está súper solicitada. Pues así es, yo hice la instancia hace 3 años, en enero de 2000. 3 años. Hace 3 años, exacto, en enero. Ahora en febrero me llamaron hace 2 semanas, y así que 3 años y un mes para exponer aquí. Muchos me dicen, déjame que disfrute de esta y no me preguntes todavía, pero siempre los periodistas somos muy curiosos. ¿Tienes pensado lo próximo, lo que va a ser? Hay algún proyecto por ahí, tengo algún visto bueno, y si no pasa nada, por verano me iré a Vera, al fresquito de Vera y de la playa, al convento de la Victoria. Y el año que viene en el Museo de Almería, en la sala de abajo. O sea que este año tendremos otra todavía. En principio sí. Si no pasa nada, en verano estoy en Vera. Así que te prodigas en la hay que moverse. Decías que era tu hobby y tu entretenimiento y que disfrutabas, y de qué forma. Juan Antonio, enhorabuena, me parece una magnífica exposición, gracias por habernos dedicado estos minutos y sobre todo que tenga una importante respuesta por parte de la sociedad almeriense. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Joaquín, pues como decía Juan Antonio Maldonado, del municipio de Vícar, se ha venido aquí a la Sala Alfareros para presentarnos a todos los almerienses esta exposición que lleva por título Brumas Cruzadas. El mundo de la fotografía, sobre este mundo seguimos hablando. Gracias por atendernos, que vaya bien. Les decía que se está rodando un documental que tiene como protagonista al CAF, al Centro Andaluz de la Fotografía, un documental que va a narrar pues los 25 años de existencia de esta institución. Eso estaba comentando con el director del mismo, que en fin se puede calificar como no sé, como un milagro, ¿no?, que esto todavía esté aquí en Almería. Es una opinión personal, ¿no?, porque seguramente que alguien en algún momento de estos 25 años alguien puso encima de la mesa en alguna otra ciudad, llámese Sevilla o algo parecido, el traslado del centro, ¿no? En fin, no tengo ni idea, pero eso es guiarse un poco por el instinto, ¿no?, por las cositas que suelen pasar de vez en cuando, ¿no? Pero por ahora todavía está aquí, ¿no? Bueno, de hecho, de esto va la historia que quiere contar Alberto Gómez Uriol en este documental que ha titulado La mirada sostenida. Bienvenido, buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Por casualidad, que no sé si casualidad o no, pero de los tres últimos trabajos que has hecho, el mundo de la fotografía ha sido protagonista. Uno de ellos que titulaste en La fotografía que sale al paso, del pasado año 2018, para la exposición de Ricard Terré en el canal de Saber II en Madrid. También otro dedicado a otro fotógrafo del grupo AFAL, Xavier Miserach. Y este documental que tiene, es algo especial, ¿no? Es un cuarto de siglo de un centro que es todo un referente de la fotografía, ¿no? Uh-huh. Sí, pues la verdad es que no es que haya buscado especialmente... Ha llegado así, ¿no? Pero ha llegado así, sobre todo a partir de que hice el documental de AFAL, pues bueno, las cosas han venido así, ¿no? Y ahora, pues bueno, empezamos con este documental que en principio es apasionante, ¿no? Porque sí, claro. Ya son algo más de 25 años por el que han pasado una cantidad de fotógrafos impresionantes, de los mejores del mundo, y luego gente también joven. Ha cogido fotografía de todo tipo. ¿En qué punto está el rodaje, Alberto? ¿Cómo lo llevas? Bueno, empezando con entrevistas y bueno, empezando a armar un poco la estructura, pero bueno, falta todavía bastante trabajo. Háblame de esa estructura, de lo que se pueda contar, cómo se estructura esta historia, este documental, esta mirada sostenida. Sí, bueno, la idea es, aunque la base, digamos, es la narración de la trayectoria de estos 25 años, no quiero contar solo estrictamente eso, ¿no?, sino un poco intentar trasladar el espíritu y la vida que ha generado el centro, ¿no?, a través de la fotografía. Entonces la fotografía es un medio muy potente de expresión, ¿no?, y de muy diferentes formas, pero es un reflejo de la vida, ¿no?, en todos sus aspectos.
Entonces, un poco la aspiración es esa, ¿no? Que sirva también un poco de reflexión sobre muchos aspectos que contiene la fotografía, ¿no? Claro. ¿Hay algún plano suelto, como dice Alberto? Dices lo último, lo único que te puedo mostrar, evidentemente, está en peor rodaje. No vamos aquí a descubrir el pastel, ya lo veremos en su día, ¿no? Pero alguna imagen hay. ¿Para cuánto tiempo te va a llevar, más o menos, calculas, el rodaje del documental? Bueno, el rodaje más la edición y demás. Sí, pues estará para septiembre acabado, porque sobre todo creo que va a ser muy laboriosa la parte de edición, porque además hay bastante archivo de todos estos años y bueno, va a ser bastante laborioso, ¿no? Claro. Imagino que aquel documental, que por cierto se proyectaba hace muy poco, el Cineclub Almería, en el Teatro Apolo, hace un par de semanas aproximadamente, proyectaban de nuevo AFAL, una mirada libre, un trabajo que tiene ya casi una década aproximadamente, ¿no? También sí, ahora este año 10 años. Se cumplen 10 años, ¿no? Yo quiero decir, cuando te metes a bucear en el grupo AFAL, es una forma, no sé si te ha servido, en fin, de empaparte, de documentarte de la fotografía que se ha hecho y se hace en Almería y todos aquellos nombres propios que han pasado a la historia de la fotografía, no solamente almerienses, la figura de Falces y de Carlo Pérez Siguer, sino otros muchos, como este, por ejemplo, Ricardo Terré o Xavier Miserach, ¿no? ¿Esto te ha abierto, en fin, alguna puerta que otra? Sí, y bueno, también hay, creo, ciertos paralelismos entre lo que hizo en su momento Siquier y Arcero y Falces, aunque son fotográficamente son muy diferentes y personalidades muy diferentes, pero en los dos casos, digamos, han sido personalidades que desde Almería, desde el último rincón del mundo que decía Massad, pues han logrado sacar adelante unos proyectos que parecían imposibles, ¿no? Afal ya sabemos en los años 50, 60 lo que logró hacer, y Falces aprovechando un poco el impulso en el 92 de los fastos que se hicieron para el 5º centenario del descubrimiento de la Expo y demás, pues sacó adelante el proyecto Imagina, que se trajo a fotógrafos de todo el mundo, españoles también, y pasaban aquí una semana con todos los gastos pagados, una asignación económica también, y total libertad para fotografiar lo que quisieran de Almería, ¿no? Qué bueno. Y entonces la única contraprestación era que tenían que dejar 5 fotos mínimo. Casi todos dejaron muchas más, al final fueron 400 y pico fotos las que... Y fue, digamos, un poco la génesis, el inicio del nacimiento del centro. Claro. Aunque son muchos nombres, evidentemente, pero quisiera preguntarte si de alguna forma es un homenaje realmente a Manolo Falces, que es, digamos, el fundador de este centro, por lo menos la persona el culpable, y sin comillas, de que el centro andaluz de la fotografía esté en Almería, ¿no? Sí, porque, bueno, también yo creo que Almería, bueno, ya venía de una tradición en la que Imagen y Almería estaban muy conectadas fotográficamente con AFAL, luego el cine, y bueno, pero él supo también utilizar eso muy bien para y argumentar la necesidad de que su sitio, el sitio de un centro andaluz, era este y no otro, ¿no? Además, yo creo que merecidamente, ya lo creo. Déjame echar un vistazo a este trabajo de AFAL, una mirada libre, incluso con un pequeño tráiler que hay colgado, mientras que antes estábamos comentando, ya que eres tú el autor de este documental, que cumple ahora 10 años, se proyectaba, como decimos, hace un par de semanas aproximadamente en el Teatro Apolo, con una tertulia, debate un poco hablando sobre el tema, ¿no? Esto sí es verdad que fue un auténtico, lo estábamos comentando hace un momento, Alberto, un auténtico milagro que en este rinconcito del sureste español, una serie de fotógrafos de carácter internacional, algunos nombres propios y locales, en fin, vienen a conocer este grupo fotográfico que fue una auténtica vanguardia en el mundo de la fotografía que había en ese momento, ¿no? Esto es un milagro fotográfico, se podría considerar de alguna forma, ¿no? Sí, y también de gestión, ¿no? Porque todos estos fotógrafos que andaban por ahí dispersos por España no tenían sitios donde mostrar sus fotografías o salas prácticamente no había entonces.
Entonces ellos con la revista FAL, digamos que sería un poco la idea como de internet ahora, ¿no? Que puedes colgar tus trabajos y mostrarlos, ¿no? Entonces una ventana. Abrió una ventana para todo eso, que lo más seguro, algunos de ellos, posiblemente sin eso, no hubieran podido luego seguir la trayectoria que tuvieron. Claro. Dentro de este documental de la mirada sostenida en el que estás inmerso, este homenaje al Centro Andaluz de la Fotografía con más de 25 años de trayectoria, entrevistas, nombres propios. Por ejemplo, si alguien nos puedes adelantar alguno de los personajes que van a aparecer. Bueno, pues el director actual, Rafael Doctor, el director anterior, Pablo Juliá, luego, por supuesto, Matilde Sánchez, la viuda de Manuel Falces, y bueno, ojalá pudiera estar él para contar directamente, pero bueno, ella va a poder contar muchísimas cosas porque también estuvo muy cerca de todo el proceso, y luego lo que podamos recuperar de archivo, de entrevistas, escritos, etcétera, ¿no? Porque bueno, él además publicaba en El País también un montón de artículos sobre fotografía, era una persona muy... Matilde estuvo hace poco por aquí, estuvimos hablando de ese legado que dejó Manuel Falces, una colección fotográfica que la tiene guardada, que bueno, estaría mal que algún día viese la luz en un museo específico, ¿no? No sé si esto lo has hablado con ella, imagino que sí, ¿no? Sí. En fin, algo sobre el particular habéis hablado, sí, ¿no? sí. ¿Hay alguna entrevista de carácter, digamos, internacional, alguno de estos nombres? ¿Algún fotógrafo vinculado a Almería de aquella trayectoria del Grupo AFAL o al fin alguna? Pues bueno, todavía las entrevistas todavía se están gestionando. Entonces, bueno, hay trabajo todavía de campo. Sí. Ajá. Hasta el mes de septiembre, hemos dicho, más o menos, después de editarlo y demás, porque esto tiene curro. Bueno. Sí. Oye, al margen de esto, tu faceta como guionista, que también la tienes, es guionista, productor, realizador, haces un poco de todo esto. ¿Estás trabajando en alguna cosita, Alberto? Pues... No tienes tiempo todavía. Bueno, todavía ahora mismo... No. Inmerso en esto. Sí, ahora tengo poco tiempo para no me puedo despistar mucho, vamos. Bueno. Con este trabajo. Pues ganas de verlo, que todavía hay que esperar unos meses, pero la verdad que tiene muy buena pinta. Es algo muy nuestro, ¿no? El CAF, el Centro Andaluz de la Fotografía, ¿no? Sí, claro. yo creo que sí, que es algo, como decía antes, yo creo que Almería es su lugar. Esperemos que se quede. Esperemos que se quede. Porque, claro. Bueno, en fin, yo creo que la cultura en general, no solo la fotografía, pues es un poco la hermana pobre de todo. Sí. Suele ser así. Y en fin, creo que es un gran error, pero bueno, eso sería otra... Está colaborando con tu productora actual, La Línea Azul, que es como se llama la productora. Está colaborando con Imagine Visual Art, ¿no? Sí, exactamente, porque ellos la verdad es que apostaron también conmigo antes de que hubiera ninguna financiación. Estuvimos ya grabando todo el proceso. La exposición del proyecto Imagina, el 25 aniversario, estuvimos grabando todo el proceso de montaje, la exposición y demás, pero bueno, ahí todavía no sabía si hacíamos algo o no hacíamos. Y bueno, están colaborando. Y luego, pues también Canal Sur comprado los derechos, ¿no? Ha adquirido los derechos de antena, y la Fundación Unicaja como patrocinador. Bueno. Y bueno, aquí se da de nuevo, nos reunimos más o menos los mismos agentes que en el documental de AFAL, Una mirada libre, que también Canal Sur y Unicaja también. Bueno, pues estupendo. Que vaya bien, Alberto, gracias por tu visita. Pues a ti, muchas gracias. Ya lo veremos cuando esté ya editado y se pueda ver el tráiler, la presentación y demás. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, cerca de un centenar de expertos en ecología, hidrología, geomorfología y ciencias ambientales se dan cita durante estos próximos días en la capital almeriense en un simposio internacional que viene a llamarse Ecodesert. Con esta es la próxima salida al exterior, por comentar un poco, si alguien nos quiere contar algo, Juan Domínguez, de qué se va a hablar durante los próximos días en Almería. Adelante, de nuevo contigo.
Así es, como bien decías, Joaquín, todo un lujo para Almería acoger durante hoy, mañana y pasado mañana aquí en la capital almeriense lo que es el primer Simposium Internacional Ecodesert, que como decía, en los 3 próximos días se va a celebrar en la capital almeriense. Y el presidente del comité organizador de todo este simposium es la persona a la que ya pasamos a saludar, el doctor don Gabriel del Barrio. Don Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decía, todo un lujo para Almería el organizar un simposio de estas características, ¿no? Pues recíprocamente, es todo un lujo para nosotros poder hacer este simposio aquí por la variedad de paisajes y por la historia que tenemos de investigación en Almería. Ante todo y por encima de todo, en este simposium, que es la primera vez que se organiza, lo que se trata es de rendir homenaje precisamente al profesor don Juan de Puig de Fábregas, que fallecía a finales del pasado año 2018, ¿no? Sí, Juan Puig de Fábregas llegó a Almería en los años 90. Y empezó a aplicar una aproximación ecológica que era esencialmente alpina, aunque parezca extraño. Empezó a preocuparse mucho por el medio abiótico, por procesos geomórficos e hidrológicos, y eso le llevó a describir con mucha precisión la degradación de tierras que se estaba dando lugar en algunos sitios. Posteriormente, inició una rama de estudios socioeconómicos y eso a su vez le llevó a utilizar Almería, literalmente, como un banco de pruebas de aproximaciones para la desertificación que después se han desarrollado para el resto de España. Juan fue el líder de nuestra investigación durante 30 años y ahora hemos creído oportuno hacer este simposio recreando su historia científica. Geoecología y desertificación en esencia en este simposio, ¿no? Sí, señor. Geoecología porque nos preocupamos de los seres vivos y de sus relaciones con el medio abiótico. Y desertificación porque Juan descubrió, sin ser consciente de que lo estaba buscando al final de su trayectoria, que el problema realmente importante era que el ser humano encontrara su papel dentro de la biosfera. Juan empezó a formalizar esas relaciones y entonces, falleció cuando estaba en ello. Pero eso culminaba una trayectoria de investigación. Para ser el primer simposium, éxito absoluto porque más de 100 profesionales de países, de muchísimos países de todo el mundo, se han dado cita aquí durante estos 3 días en la capital almeriense. Bueno, es cierto, han venido representantes de muchos países, algunos de ellos son antiguos colaboradores nuestros, otros, o actuales, otros simplemente se sintieron interesados por la temática del simposio. Y efectivamente, pues somos casi un centenar de personas que procedemos de sitios tan extraños como Suecia, Argelia, México o otros países. Al ser simposium internacional, la jornada de hoy, como la de mañana, toda ella en inglés, ¿no? Sí, siempre es en inglés porque es la lengua franca. Extrañamente, sin embargo, tenemos apenas 3 ingleses en toda la representación. Pero, en fin, es la única manera de entenderse con un alemán y con un argelino al mismo tiempo. Ahora hablaremos del viernes, donde se sale del Hotel NH, que no lo he dicho donde nos encontramos, y habrá unas visitas que se han programado. Pero, en esencia, ¿qué destacaría de las ponencias que va a haber durante estos 2 días? ¿Con qué se quedaría en esencia? Con la trayectoria consistente que lleva a relacionar primero los seres vivos con su ambiente y después el ser humano con los ecosistemas en los que vive. Esencialmente, el mensaje más importante a transmitir es que el ser humano no es el que disfruta de los bienes y servicios que producen los ecosistemas como si fueran huertas, sino que es parte de esos ecosistemas. Se me olvidaba decirlo al principio, importante destacar que está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Claro, en realidad es el organismo raíz de la Estación Experimental de Zonas Áridas, que es donde trabajaba Juan, donde trabajamos nosotros y donde se ha hecho la organización de este evento. Como no solo de teoría vive el hombre, sino de la práctica, el viernes visitas muy importantes a zonas muy destacadas de la provincia de Almería, ¿no? Sí, el viernes vamos a ver el aljibe de la Chanata, vamos a dar una vuelta por la Sierra de Gádor, y allí el argumento general será observar desertificación heredada. No actual, sino heredada. Veremos las minas de El Carmen situadas en el Marchal, veremos el aljibe de la Chanata, que ha servido para dar agua a los rebaños que hacían transhumancia, veremos la encina de la Zarba, que es el último representante de encina de cierto porte que nos queda, y luego iremos a la zona del Cautivo, en Tabernas. Y allí examinaremos procesos hidrológicos y geomorfológicos. Zonas que no han sido elegidas al azar, sino que son producto ya de muchos años de investigación, ¿no?
Cierto, nosotros llevamos en el cautivo más de 30 años con estaciones y estudios experimentales y hacemos estudios ecológicos a largo plazo allí. Don Gabriel, una última cuestión. Este primer simposio, que como decíamos nace como ese homenaje, ¿la idea es de alguna forma institucionalizarlo y que se celebre en años posteriores o cómo está la cosa? Para ser honesto, ni siquiera nos lo hemos planteado. Nosotros pretendíamos que esto tuviera esa doble componente de homenaje y al mismo tiempo también de formalizar una serie de relaciones, pero es posible que esto se haga cíclico o es posible que no se hagan más ediciones. Don Gabriel, hemos aprovechado el descansito que han dado y no sabe cómo le agradecemos estos minutos, lo liberamos para que se tome un cafelillo. ¿De acuerdo? El gusto ha sido mío. Muchas gracias por venir. Muy amable. Joaquín, pues como decíamos, don Gabriel del Barrio, el presidente del comité organizador, todo un lujo para la capital almeriense que a lo largo del día de hoy, mañana y pasado mañana, como decía, va a acoger este primer simposio internacional Ecodesert. Así es. Un simposio sobre geoecología y desertificación. Es homenaje al profesor, al investigador Juan Puig de Fábregas Tomás, que fue pionero en abordar estudios de desertificación en España y pasó sus últimos 30 años desarrollándolas en Almería. Estaba recordando que este señor lo conocí hace muchos años en una entrevista en radio, hace unos cuantos, en la cadena SER. Gracias por atendernos. Una recomendación cinematográfica es lo que nos propone Cineclub para mañana jueves, día 21, una película norteamericana. Brandy es una promesa del rodeo y un talentoso entrenador de caballos que un día sufre un accidente que le incapacita para volver a montar. Es la pequeña sinopsis de esta peli. Recordad que hay 2 proyecciones, a las 7 y a las 9 en el Teatro Apolo. Este es el tráiler. Enseguida de vuelta. Hasta ahora. Nada de rodeos. Si no paras, las crisis irán a peor. He tenido que vender a Gus. No puedes hacer eso. No puedes seguir montando, joder. ¿Has visto a Lane? ¿Te acuerdas de cuando hizo 3 de 3 en McCool Junction y ganó? Sí, fue una buena noche para Lane. Eso es. A veces los sueños no se cumplen. ¿Quién es este? Es Apolo. Vaya, increíble. Un caballo que nunca ha tenido a nadie encima. ¿A dónde vas con eso? Voy al rodeo. No tienes que montar hoy. Estoy inscrito y voy a montar. Pues ve y mátate. Es una pena que tu madre no esté aquí. Eres tan tozudo como ella. Creo que Dios nos da a cada uno un propósito. El del caballo es correr por la pradera. El del vaquero es montar.